Pues para empezar, digamos, para un abreboca de este programa, yo quisiera primero que te presentes y me gustaría saber qué es psicología. Cuando nosotros nos mandan a un psicólogo, uno no sabe si es psicólogo o psiquiatra, entonces, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Muy bien, bienvenida, licenciada, adelante. Hola, muchísimas gracias, doctor Francisco. Un placer estar hoy con ustedes y gracias a Guía Médica también por su invitación. Sí, como usted bien lo mencionó hace un momento, el tema de la psicología hoy en día, pues, y después de la pandemia ha agarrado, por supuesto, mucha más fuerza. Se ha luchado no solamente aquí en Venezuela y en la Vigía, sino a nivel mundial por la cultura de asistir al psicólogo. Que bien, rezaba un dicho anteriormente que el que iba al psicólogo era porque estaba loco, ¿no? Y verdaderamente que no es así. Yo siempre digo que si todo el mundo fuese psicólogo, pues el mundo también sería otro lugar distinto. La psicología, si bien es una rama de la ciencia, hay mucho se ha debatido al respecto. Pero la psicología específicamente es una rama que se centra y se dedica a estudiar la mente y el comportamiento humano. Entonces, ya una vez, por supuesto, actúas desde ese ámbito y investigas cognitivamente qué pasa a través de la mente en el humano, pues vas a hacer una ciencia que también pertenece a la rama de la psicología. Okay. En el caso de la psicología, pues también existen muchísimas ramas que dependen de ella, aunque desprenden de ella. Sí, las ramas serían como la división de los psicólogos. Sí, totalmente, es nuestra división. Sí, mi área es la psicología clínica y por eso trabajo en el ámbito psicoterapéutico. Que para eso también, sí, totalmente, para eso también debemos prepararnos, ¿no? Y cada rama pues tiene su especialización. Existe la psicología organizacional que se encarga de estudiar la conducta del humano dentro de las organizaciones, psicología forense, psicología detectiva. Entonces, sí existen también muchas ramas. En cuanto a la psiquiatría, y aquí entramos ya en el tema de la diferencia entre la psicología y la psiquiatría, es que la psiquiatría sí pertenece a una especialización de la medicina. Okay. Pero nuestro trabajo de mano con el psicólogo, de mano con el psiquiatra, es muy importante, ya que nos permite avanzar en tratamientos que verdaderamente requieren algún apoyo farmacológico. Sobre todo en este caso, cuando hablamos de tratamientos para la ansiedad y para el insomnio, que muchas veces necesitamos ese acompañamiento, tanto del psiquiatra, ¿no? Para poder avanzar en el tratamiento. Entonces, es un trabajo importante. La idea entonces sería que el psiquiatra es un médico que después que hace medicina hace una subespecialidad en psiquiatría. Sí. Y a su vez los psiquiatras pues, tienen varias subespecialidades. Mientras que el psicólogo no es un médico. El psicólogo es un licenciado, se llama licenciado en psicología, que hace una carrera universitaria de psicología. Pero dentro de la psicología, cuando se gradúa, tiene sus ramas, ¿verdad? De las cuales pues, hoy nos ocupa justamente la psicología del paciente, que lo llamamos la psicología clínica. Entonces, el psicólogo clínico pues, tiene también sus subdivisiones. ¿Cuáles son las más importantes? Bueno, en ese caso, la infantojuvenil es una especialidad que tiene mucha demanda, porque se encarga de estudiar el comportamiento de los niños. Aquí lo dice el nombre de los infantes y decía hay muchos trastornos del neurodesarrollo y ese el psicólogo. Hay trastornos que solamente puede diagnosticar el psicólogo, ya no es un papel, por ejemplo, de pediatra, por ejemplo, cuando hay trastornos del neurodesarrollo como autismo, por ejemplo, y ese rol le corresponde al psicólogo infantil. Y en este caso también, bueno, por ejemplo, en el caso de trastornos de la conducta alimentaria, son trastornos que dependen estrictamente de esa área, ¿no? Y en la parte de la clínica, la atención al adulto para temas específicos como depresión, insomnio, pánico, etapas del duelo. Esa es el área principal.
igualmente que la psicología, por ejemplo, el especialista en la falsa creencia de que si nosotros acudimos a un psicólogo es porque estamos locos, y mucho más si vamos psiquiatra. Y muchas veces nosotros necesitamos apoyo psicológico en muchas etapas de nuestra vida. Por una u otra causa, usted lo acaba de decir, para un duelo, para mejorar algún problema psicológico, a usted lo roban, por ejemplo, se le muere un familiar, etc. Necesita psicólogo. Entonces, ¿cuáles serían las principales causas por las cuales usted tendría que ir a un psicólogo? Ok, cuando usted se enfrenta a una situación que verdaderamente sobrepasa el límite, ¿no? No puedo poner, esto es un dolor que me está costando. Entonces es muy importante fomentar, por supuesto, que también ese diálogo interno, ¿no? Que todos llevamos dentro de nosotros, porque es reconocernos y permitirnos decir, oye, si me está pasando realmente algo, lo hago consciente y digo, necesito ayuda. Es en ese momento cuando realmente es necesario acudir a un psicólogo. Hay casos en los que, por supuesto, vamos a trabajar de manera interdisciplinaria con otros especialistas, como en algún momento lo he hecho con internistas, con endocrinólogos, con nutricionistas, ¿ok? Es un trabajo interdisciplinario que hemos realizado muchas veces con pacientes que, para poder llevar a cabo su tratamiento, pues necesitan de una boca. Sí, los que me siguen en la Frank Cardio verán que he hablado muchísimo, repetidas veces, sobre la necesidad de los cambios conductuales en las personas cuando tienen obesidad o cuando tienen algún tipo de enfermedad crónica. Y yo pienso que esa es una indicación muy importante de ir al psicólogo. Hablábamos en los últimos programas sobre la obesidad. Y la obesidad es una definición bastante ambigua, a pesar de que tenemos muchísimas adelantos científicos, pues todavía se está luchando contra ese concepto de obesidad. Sigue saliendo. Está saliendo. Se está luchando contra el concepto de obesidad, de cambiarlo de alguna manera y tratar en lo posible de hacerlo, digamos, como una entidad nosológica. O sea, es una patología realmente. Entonces antes uno decía, bueno, índice de masa corporal, ahora vamos a hablar de otras cuestiones. Pero para lo que tenemos hoy, el paciente obeso, yo pienso que lo primero son cambios en la conducta, que es lo que debe tener. Porque uno de una vez dice dieta, o vamos a poner lo que coma mejor pero son cambios conductuales. Y yo creo que es una manera, un motivo de consulta bien importante para que un paciente vaya a un psicólogo. Sí, totalmente. De hecho, el ámbito de la salud mental pasa a ser una nueva variable, donde no solamente se indaga a nivel químico, ¿no? De cualquier cosa que pueda estar sucediendo en el cuerpo, sino que ahora el internista, el cardiólogo, el nutricionista te pregunta, oye, ¿y cómo estás? ¿No tienes algún problema? ¿Estás pasando por alguna situación? Porque ¿cuántos pacientes no acuden a una cantidad X de especialistas para que a última instancia esté referido a una consulta psicológica o a un psiquiatra, dependiendo de la patología? Entonces siempre muchos tipos de enfermedades resultan ser una causa, ¿no? Tengo diabetes, estoy presentando algún tipo de hipertensión. Entonces resulta que cuando vamos a ver más allá de qué está pasando en su cuerpo, es una respuesta que el cuerpo está somatizando precisamente algo que está pasando a nivel cognitivo, ¿ok? Y por eso, y de eso se trata la terapia cognitivo-conductual. Usted muy bien lo dijo, cognitivo porque está pasando algo en la mente, y conductual porque yo necesito modificar esa conducta para que mi cuerpo manifieste una mejora. Claro, y sobre todo cuando hay ese tipo de cosas, y la obesidad nos ayuda a la conducta también, o sea, aparte que quería enfocar, es ayudarnos a cambiar ciertos hábitos, aprender a comer bien, aprender a que tenemos que hacer ejercicio. Lo que yo siempre le digo a mi paciente, tienes que tratar no puede depender de la pastilla. No todo va a depender de una pastilla, porque ¿qué pasa si yo recibo un tratamiento pero no cambio de la
¿Qué pasa si yo trabajo en un tratamiento nutricional porque quiero bajar de peso, pero entonces no hago consciente que debo de hacer un cambio en mi conducta? Entonces no hago ejercicio, no hago conciencia de lo que estoy comiendo. Es una serie de cosas que traen como consecuencia la mejora, pero es un trabajo no solamente del especialista, sino también de la propia persona, del paciente, que haga consciente la necesidad de realizar un cambio de hábitos. Perfecto. Entonces, fíjense, vamos a hablar ya, vamos a entrar en materia. El tema que nos ocupa hoy es ansiedad e insomnio. Pero vamos a, digamos, desmenuzar un poquito más la cosa. Vamos a hablar de ansiedad. ¿Qué es la ansiedad, licenciada? Y algo bien importante, la ansiedad siempre viene del estrés, el estrés con la ansiedad, y entonces al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando uno dice ansiedad, depresión? Entonces, vamos a hablar un poquito de esos temas. ¿Qué es ansiedad? Exacto. Todo se une, ¿no? Precisamente la ansiedad es un estado de ánimo, es un estado de angustia, para que los oyentes nos entiendan. Es un estado de angustia, algo que nos supera. Podemos estar pasando por un evento traumático que nos genera una Ese sería el estrés. Exacto, que nos genera una inquietud, ¿sabe? Algo que realmente nos sobrepasa. Entonces eso genera un desbalance químico cerebral que trae como consecuencia una respuesta en la conducta, ¿ok? Entonces empieza allí entra, por ejemplo, la hormona del cortisol, que usted bien lo acabo de decir, que es una hormona está saliendo bien, pero en la segunda hora grabo el audio. Y realmente es allí cuando digamos una manifestación de angustia. Oye, no puedo con esta situación, me sobrepasa esta situación, y realmente es allí cuando se debe buscar ayuda. Entonces, la ansiedad es una consecuencia, por supuesto, del estrés. El estrés diario, el cotidiano, el trabajo, las relaciones, eventos traumáticos que verdaderamente nos pueden marcar y traen como consecuencia una respuesta del cuerpo. Perfecto. Ahora, pero es importante entender lo siguiente. El estrés es algo fisiológico. Sí. ¿Ok? Es algo fisiológico porque gracias al estrés nosotros podemos resolver situaciones puntuales en nuestra vida. Por supuesto, no todo es malo, ¿sí? No todo es malo. El estrés, por supuesto, digamos que químicamente esta hormona, que es la que genera el estrés, el cortisol, la necesitamos. Porque verdaderamente si estamos frente a un evento que nos va a generar estrés, también la necesitamos para que nuestro cuerpo genere una respuesta, ¿ok? A ese posible evento. Sí, pero lo que quería más o menos puntualizar, sobre todo para los oyentes, es que estrés es algo fisiológico, es normal y es adecuado para nosotros. O sea, es bueno, muy bueno que nosotros tengamos estrés. Por ejemplo, un paciente, una persona, los que estudian, o los que estudiamos alguna vez y seguimos estudiando, un estudiante se enfrenta a un examen, tiene examen, hoy es jueves, tiene examen el lunes. El estrés es muy importante para que viernes, sábado, domingo le ponga todas las ganas a eso y el lunes salga súper bien. Pero entonces ese estrés es puntual en la vida, ¿verdad? Totalmente. Entonces, él sale el estrés, el lunes sale muy bien y entonces ese estrés se liberó y ya pasó. El estrés es tan importante como la tristeza. Fíjese algo, que la tristeza es una emoción que si bien uno dirá, pero ¿por qué es importante que yo me sienta triste? Claro, porque en algún momento cuando llega la tristeza también me permite reaccionar a ese evento, ¿ok? Me permite mantener ese diálogo interno que necesito para poder reaccionar. Y bien usted lo acaba de decir, yo necesito el estrés para poder reaccionar positivamente ante algo. Ahora, lo que sucede cuando yo ya no puedo, o sea, el estrés es tan alto que yo ya no puedo gestionarlo, allí es donde se genera una crisis de ansiedad que me va a perjudicar en el cuerpo. Claro, el estrés cuando no se puede gestionar y se hace crónico. Ese Totalmente. es el detalle. Porque, por ejemplo, tenemos unos estrés que son muy buenos. O sea, por ejemplo, ese que yo le acabo de decir, cuando uno tiene un examen, ese es siempre el que yo pongo en contexto. ¿Cuál es el otro estrés que es muy bueno? El estrés que nos genera un viaje.
por ejemplo, nos vamos a vacaciones, el estrés que tengo que buscar tal cosa, que si me voy para la playa que tengo que buscar el bloqueador, el traje de baño, que es algo pasajero, o sea, es un estrés y no pasajero. solo pasajero, sino excelente, porque terminas en unas vacaciones que las vas a disfrutar y ese estrés se libera de una manera maravillosa. El estrés que produce, por ejemplo, salir de vacaciones de Navidad, arreglar la casa en Navidad, los maracuchos, que estamos muy maracuchos aquí, que arreglamos la casa el 18 de septiembre, ¿no? Para la Navidad. El estrés de sacar todas las cajas. Ese es un estrés bueno, excelente. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos un estrés crónico que no llega a un final, sino que se mantiene constante? Entonces, desde el punto de vista médico, lo que usted decía, cortisol, adrenalina, noradrenalina, entonces el paciente empieza a tener taquicardia, empieza a tener tensiones elevadas, sudoración fría, dolor abdominal. Claro, porque hay una exposición muy prolongada, una exposición que se mantiene durante más de 3 semanas de forma prolongada y no se puede reducir, no lo puedes controlar. Entonces te intoxicas, el cuerpo se intoxica de la hormona del estrés y ya te supera. Exactamente. Entonces se produce lo que llamamos el síndrome de estrés crónico. Sí, estrés crónico, que bien la ansiedad es, digamos, lo que primero ocurre, ese estrés crónico y da paso a un ataque de pánico, que ya es cuando empezamos a sentir taquicardia, adormecimiento en los miembros superiores e inferiores, podemos sentir sudoración, hormigueo en la cara. Ese tipo de cosas. Eso ya son ataques de ansiedad que puede llegar. Lo máximo es el ataque que usted acaba de decir, que es lo máximo del ataque de ansiedad, ya cuando la persona tiene una depresión severa. Sí, lo que sucede es que el ataque de ansiedad no aparece definido en el manual de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. Sería un ataque de angustia. ¿Sí? Y después de la angustia sería el ataque de pánico. La ansiedad como tal es todo lo que engloba el proceso de estrés. Ya. Ahora, desde el punto de vista ya psicológico y digamos, cuando uno dice una persona está ansiosa, ¿verdad? O está estresada, sería algo parecido. Lo único que el estrés es como una carga más larga. Depende de nuestra respuesta ante lo que nosotros nos estamos enfrentando, porque verdaderamente sí es diferente, pero va a depender de la respuesta que nosotros tengamos ante ese evento, cómo voy a reaccionar ante eso que me está sucediendo. Entonces ahí va a marcar la diferencia y que la persona sepa identificar, o sea, cuántas semanas o cuántos días llevo en este proceso, porque fíjese que después de la ansiedad o ese sobrepensamiento, ese pensamiento que llega, que es rumiante, que está constante atacándome porque estoy preocupada por alguna situación. Entonces, depende de mi respuesta, yo voy a tener también otra consecuencia y ahí pues ya vamos a entrar al tema del insomnio, que es una consecuencia de la ansiedad. Exacto. Entonces, bueno, ya tenemos entonces estrés, que puede haber lo que llamamos euestrés, que es el estrés normal, el estrés ya sostenido, ya nos llega a la ansiedad. Y bueno, vamos a una pausa, pero cuando regreso, pues yo quisiera que entonces empezáramos ya en materia a hablar de lo que significa la ansiedad, el insomnio, cómo va y viene una cosa con la otra. Perfecto. Bueno, Francisco Ángeles está hablando, internista cardiólogo, 0414-375-3783. Continuamos después de la pausa. Tienda Naturista, Dulce Vida, teléfonos 0414-725-1859, El Vigía, Avenida 16, Sector San Isidro, detrás de la Clínica San Juan. Doctor Elber Sarmiento, traumatólogo, teléfono 0414-737-8999, El Vigía, Clínica de Emergencias.